Bienvenidos a Notas de Occidente. Aquí comienza el espacio que te conecta con la información. Noticias locales, nacionales y deportivas, contadas con claridad, compromiso y cercanía, desde el corazón de nuestra nación. Esto es Notas de Occidente. Bienvenidos a su noticiero Notas de Occidente. Empezamos con una noticia muy importante para los colombianos, porque el aumento del salario mínimo para el año 2026 podría generar varios problemas si se llega a la cifra pactada. El salario mínimo en Colombia podría superar el 1.700.000 en 2026, una cifra que marcaría un hito en la historia reciente del país, y ya que genera un intenso debate sobre sus posibles repercusiones económicas y laborales, la negociación de este ajuste se hará en un contexto político y electoral que anticipa un aumento de doble dígito, con efectos que trascienden el simple incremento en los ingresos a los trabajadores formales. Las estimaciones actuales señalan que si el gobierno decreta un alza del 10%, el salario básico mensual pasaría de 1.423.500 a 1.565.850 pesos. A esto se suma el auxilio de transporte, que subiría de 200.000 a 220.000 pesos, lo que elevaría el ingreso mínimo legal de un trabajador formal a 1.785.850 pesos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que la política oficial seguirá priorizando incrementos por encima de la inflación. Abro comillas, vamos a mantener la tendencia de los últimos 3 años con aumentos reales de salario mínimo, cierro comillas, declaró tras la última junta del Banco de la República el 30 de septiembre. Por otro lado, un análisis de investigaciones económicas del Banco de Bogotá revela que en los últimos 4 gobiernos el mayor aumento real del salario mínimo se registró en el último año de cada mandato. Si este patrón se repite, el ajuste podría superar el 12%, lo que representaría un incremento real cercano al 7%, un nivel que no se observaba desde hace 4 décadas. El reporte del banco advierte que existe una alta probabilidad de un aumento desbordado del salario mínimo, apuntándole a 1.600.000 en 2026, consistente a un ajuste del 12,4%. Desafíos para la economía colombiana. Dicho escenario de incremento salarial plantea desafíos para la economía colombiana. De acuerdo con un análisis de Forbes, el medio que anotó un aumento de tal magnitud elevaría de manera temporal el ingreso de los trabajadores formales, pero también implicaría mayores costos para las empresas y podría dificultar el cumplimiento de la meta inflacionaria del Banco de la República por 6º año consecutivo. Por eso destacó que un ajuste real del 7% puntos porcentuales podría frustrar los esfuerzos del Banco Central con un control de inflación que cerró en 5,18% anual en septiembre del 2025, según el DANE. Así fue la captura del padre de Gracie Rendón por supuestamente tortura y secuestro. Y fue la captura del padre de Gracie Rendón por caso de supuesta tortura y secuestro. Hay cientos de millones de involucrados. La detención de Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida cantante Gracie Rendón, ha generado un intenso debate público tras conocerse los pormenores de su captura y el proceso judicial que enfrenta por los supuestos delitos de secuestro y tortura. El sábado 11 de octubre, agentes de la Policía Nacional interceptaron a Rendón en un retén en el barrio Lourdes, en Cali, cuando conducía un vehículo. Al verificar su identidad, los uniformados detectaron una orden de captura vigente emitida por un juzgado de Río Negro, Antioquia, relacionada con hechos ocurridos el 8 de mayo del 2023. El procedimiento fue reportado a las autoridades judiciales por la estación de policía El Méndez, según información del Tiempo. La medida de aseguramiento dictada por un juez de control de garantías determinó que Luis Alberto Rendón deberá permanecer bajo detención domiciliaria, decisión que tuvo en cuenta su edad y su estado de salud, mientras avanza la investigación por los graves delitos que se le imputan. La Fiscalía General de la Nación señala como determinador de las agresiones sufridas por 2 trabajadores de una finca familiar en el sector de Llano Grande, en Río Negro, Antioquia, propiedad de Gracie Rendón. El caso se originó tras el robo de una caja fuerte con al menos 600 millones de pesos de la residencia del artista en mayo del 2023. Según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía, 2 días después del hurto, Luis Alberto Rendón habría citado a los cuidadores de la finca a una supuesta reunión. Al llegar, los empleados fueron interceptados por varios hombres armados, quienes los golpearon y amarraron con el objetivo de obtener información sobre el paradero del dinero robado. Una de las víctimas relató que durante las audiencias de legalización, abro comillas, cogí un martillo y me golpeó en el brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento porque habría perdido mucha sangre. Me metí el cañón de la pistola en la boca, cierro comillas. Entonces, el comandante
comandante de la policía de Antioquia, el coronel Giovanni Puentes, confirmó que los trabajadores agredidos no eran sospechosos del hurto y las evidencias recolectadas demostraron que fueron víctimas de una golpiza brutal, planeada como una forma de recuperar lo robado por cuenta propia. La fiscalía estableció que Luis Alberto Rendón habría coordinado a quienes participaron directamente en las torturas, incluyendo golpes, amenazas y el uso de armas para intimidar a los empleados. Según el colombiano, un examen médico forense practicado a las víctimas reveló una de ellas presentaba 8 heridas contundentes, algunas en el tórax, además de múltiples hematomas. Durante la audiencia de imputación, la fiscalía acusó a Luis Alberto Rendón de tortura y secuestro simple, cargos que el procesado no aceptó. El proceso continúa bajo reserva judicial, mientras el ente acusador avanza en la identificación de todos los implicados en el ataque. Por estos hechos, otras 5 personas ya habrían sido judicializadas, aunque hasta el momento no hay detenidos por el robo inicial de la caja fuerte. El operativo policial que permitió la captura de Luis Alberto Rendón se produjo en un contexto de alta tensión, ya que la noticia de su detención se difundió rápidamente en redes sociales y medios de comunicación. La deuda en Colombia creció 169 billones en un año y crece la incertidumbre por su sostenibilidad. Deuda pública se dispara en Colombia. Creció 169 billones en un año y enciende alertas por sostenibilidad. La deuda pública en Colombia ha escalado a niveles sin precedentes, encendiendo señales de alarmas entre analistas y organismos fiscales. De acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda, se confirmó que la deuda bruta del gobierno nacional central creció 169 billones de septiembre del 2024 a septiembre del 2025, o un aumento histórico que marca el mayor incremento anual desde 2002. Esta cifra además plantea nuevas inquietudes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, sitúa a Colombia en una coyuntura crítica para el futuro de la economía. Felipe Jiménez Ángel, investigador del sector fiscal, observó que el anterior gobierno dejó un saldo elevado, pero aclaró que la actual administración ha profundizado la tendencia, abro comillas. Es verdad que el gobierno de Duque dejó una deuda muy alta, pero también es verdad que el gobierno de Petro ha seguido endeudándose a niveles nunca antes vistos y las tasas muy altas. No es cierto que el nivel de la deuda actual sea culpa del pasado, cierro comillas, indicó Jiménez en declaraciones. Desde inicios del gobierno de Gustavo Petro en septiembre del 2022, el saldo total de la deuda aumentó 317 billones, una cifra que en ningún otro periodo presidencial había registrado en la historia nacional, según el análisis. De acuerdo con cálculos del economista Mario Fernando Cruz, cerca del 30% de toda la deuda pública acumulada históricamente se ha comprometido en la administración vigente. Abro comillas, apenas en un mes el gobierno nacional tomó 33 billones en deuda. En un mes, es la cifra más alta en la historia, sin ningún motivo que lo justifique. Tal es el desengreño y el desorden fiscal para donde se está yendo la plata, cierro comillas, cuestionó. El impacto de esta aceleración se refleja específicamente entre agosto y septiembre del 2025. En solo 30 días, la deuda pública colombiana saltó de 1.5 billones a 1.138 billones, un repunte de 32.8 billones en apenas un mes. Gobierno defiende su estrategia financiera. Frente a este escenario, el Ministerio de Hacienda ha defendido su estrategia de mejora de la deuda, aumentando que las operaciones financieras han permitido aliviar de forma temporal el pago de intereses y mejorar las condiciones de refinanciación, abro comillas. La sostenibilidad de esta estrategia dependerá de que el nuevo endeudamiento tenga condiciones realmente favorables y se complementen con disciplina fiscal y medidas para recuperar la confianza internacional. Sin un plan integral, esta gimnasia financiera corre el riesgo de ser solo un respiro momentáneo, cierro comillas. Entre las maniobras destacadas por la cartera económica sobresale la más grande emisión de bonos en euros realizados por Colombia en septiembre del 2025, que contó con alta demanda internacional y ayudó a reducir costos inmediatos de intereses y mitigar riesgos de refinanciación previstos para el año 2026. Cundinamarca demuestra su liderazgo en el Summit Clarotech 2025. La Secretaría de Transformación Digital participó en la apertura de Summit 2025, uno de los escenarios más relevantes de innovación, tecnología y transformación digital en Colombia, que reúne a representantes del sector público, privado y académico. Durante la jornada inaugural se destacó el papel de Cundinamarca como referente nacional en el desarrollo digital y la convivencia, resaltando proyectos como el Regiotram, una herramienta de transporte estratégica que fortalece la articulación regional entre Bogotá y los municipios del departamento. El secretario de Transformación Digital, Arturo Melo, expuso
expuso los principales avances en materia de conectividad, inclusión, tecnología y fortalecimiento del talento digital. Abro comillas, desde Cundinamarca seguimos trabajando para cerrar brechas digitales, potenciar el talento local y consolidar un territorio inteligente e innovador, donde la tecnología mejore la vida de las personas, cierro comillas, señaló Melo. El Claro Tech Summit aborda temas como inteligencia artificial, analítica de datos, computación en la nube y tecnología 5G, promoviendo la colaboración interinstitucional y la transformación empresarial. En este marco, Cundinamarca presentó resultados concretos de su estrategia digital: 1.426 sedes educativas conectadas y 52 centros interactivos TIC activos en 51 municipios. Cundinamarca Red Digital, más de 11.000 hogares conectados y 35.810 beneficiarios. 1.412 puntos institucionales activos en 92 municipios, fortaleciendo los sectores de educación, salud, cultura y gobierno. 12.000 personas certificadas en formación digital, con aliados como Sena, Google, Meta, IBM y AWS. 1.705 millones invertidos en fortalecimiento del gobierno digital, con un avance del 9,6% en desempeño institucional. 10 municipios reconocidos como territorios inteligentes e innovadores, gracias a la integración de conectividad, inteligencia artificial y analítica de datos. Los resultados presentados confirman que Cundinamarca avance hacia un modelo digital sólido y participativo, donde la tecnología se deja de ser un lujo y se convierte en una herramienta cotidiana para el aprendizaje, la productividad y la gestión pública moderna. Jorge Rey le exige respuesta al gobierno nacional por los 66 proyectos que se encuentran atrasados por falta de gestión del Ministerio de Vivienda. El gobernador Jorge Rey y más de 70 alcaldes deben liberar los 820 millones para proyectos de aguas y saneamiento. En una declaración conjunta con más de 70 alcaldes y el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel denunció la parálisis de 66 proyectos de acueducto y alcantarillado que permanecen sin visibilización técnica en el Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio, afectando inversiones por más de 820 mil millones. Hace 17 meses radicamos los proyectos y solo recibimos una carta general sin precisiones técnicas. Ya pasaron 20 días desde que el ministerio se comprometió a una mesa de seguimiento y no se ha convocado, afirmó el mandatario departamental. Durante el encuentro, los alcaldes manifestaron su preocupación por el impacto directo de estos retrasos en la salud y el bienestar de miles de familias que aún carecen de servicios básicos. Abro comillas. Esto afecta a comunidades rurales y urbanas, retrasa el desarrollo local y compromete los planes de gobierno municipales y departamentales, señaló el alcalde del Rosal, Jorge Miranda. A su turno, el gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, Jorge Machuca, recordó que el ministerio tiene la obligación de emitir observaciones en un máximo de 15 días hábiles, según los artículos 16 y 18 de la resolución 061 del 2019, plazo que este caso se ha incumplido reiteradamente. Abro comillas. Lo que pedimos es acompañamiento técnico y claridad sobre los ajustes necesarios para que los proyectos avancen. No se trata solo de revisar requisitos, sino de facilitar soluciones, cierro comillas, puntualizó Machuca. El gobernador Rey advirtió además que la ley de garantías electorales, próxima a entrar en vigencia, impedirá firmar nuevos convenios, lo que pondrá en riesgo la ejecución de obras que se requieren entre 18 y 24 meses para su culminación. Abro comillas. Si el agua potable es la prioridad nacional como lo proclama el gobierno, no se puede seguir bloqueando la gestión local. La inoperancia administrativa está frenando proyectos vitales para la vida y la salud de los cundinamarqueses, cierro comillas, enfatizó Rey Ángel. Cundinamarca reitera su disposición a trabajar de manera articulada con el gobierno nacional, pero exige respuestas y decisiones concretas que permitan liberar los recursos y avanzar en las obras que garanticen el agua y saneamiento digno para todo el territorio. Este domingo se celebran las selecciones juveniles de personas entre 14 y 28 años. Laura Suárez con toda la información. Un total de 11.000 jóvenes entre los 14 y 28 años están habilitados para ejercer su derecho al voto en las elecciones de los consejos municipales y locales de juventud que se llevarán a cabo por segunda vez en la historia de Colombia el próximo domingo 19 de octubre. Del total de los jóvenes aptos para sufragar, 5 millones son mujeres y 5.800.000 son hombres, quienes podrán votar en 19.000 mesas distribuidas en 6.372 puntos de votación en todo el territorio colombiano. Los jóvenes pueden consultar su lugar de votación en la app Votar, la cual pueden descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y también estar disponibles en la versión web.
Los menores de 14 a 17 años y que se encuentren en el Censo Electoral Nacional de Jóvenes podrán sufragar en el puesto de votación más cercano. ¿Cómo votar? Las registradurías han implementado una cartilla para que los y las jóvenes conozcan cómo votar y qué recomendaciones pueden tener en cuenta para que su elección sea válida. Marque la casilla de la lista de su preferencia. Recuerde que si marca más de una casilla, su voto será anulado. Tenga clara su elección y asegúrese de votar bien con las siguientes recomendaciones. Identifique el número único de la lista que se encuentra al lado izquierdo del logo. Ubique el logo del nombre de la lista. Puede detectar si la lista de su preferencia por el color de las elecciones y posteriormente encontrar su número en el logo del nombre de la lista. ¿Cuáles son los colores que dividen las selecciones de las listas? Gris, listas independientes; morado, procesos y prácticas organizativas; café, partidos y movimientos políticos. ¿Qué son las listas electorales? Las listas electorales son las agrupaciones de candidatos que un movimiento o partido político apoyan para que ocupen cargos públicos a través del voto popular. ¿Dónde puede ver las listas y los candidatos? Puede ingresar a la página de la registraduría. Posteriormente, en la selección listas y candidatos, ingrese donde dice consultar. Seleccione el tipo de consejo que pertenece: consejo local o municipal. Seleccione su departamento, municipio y localidad, comuna o corregimiento. Con estos datos es suficiente para dar clic en buscar, conocer las listas y candidatos, pero si desea hallar uno en específico, solo debe incluir la agrupación política o el nombre del candidato. Vámonos a un pequeño corte para comerciales y ya regresamos. En BetPlay, lo que recargas es lo que juegas. Con la promo IVA, te damos el total de tus depósitos para que no le falte nada a tu pasión. BetPlay, Vigilado Supersalud, autoriza Coljuegos. Siempre ha estado a todas las personas que se encuentran realizando su entrega el plan de desarrollo. Primero Cabrejo y Escandarios Estamos en la segunda versión de la Asamblea General de Azuama. Esa siempre ha sido no solamente la fe. No importa dónde estés, si tu signo lo siente, la suerte te encuentra. Apuesta en miles de puntos en todo el país. Con Superastro, el astro que te hace millonario. Vigilado Supersalud, autoriza Coljuegos. En el Deportivo, llevamos la pasión del deporte más allá del resultado. Conéctate con nuestros programas exclusivos, entrevistas y análisis. En www.eldeportivo.com.co encontrarás la información deportiva de Colombia y el mundo, estés donde estés. Haz clic, entra, infórmate con nosotros. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos como @eldeportivo_col. El Deportivo, más que un medio, una forma de vivir el deporte. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora hablemos de deporte a cargo del deportivo.com.co. Porque la selección sub-20 dejó buenas sensaciones. La selección Colombia quedó eliminada del Mundial Sub-20. Cayó 1-0 ante Argentina en semifinales del torneo y se despidió del sueño de jugar la primera final en la categoría. El gol para el albiceleste lo convirtió Matteo Silvetti al minuto 72, después de una gran contra que definió muy bien tras la salida de Jordan García, el portero colombiano. La tricolor había empezado con determinación, presionando alto y generando peligro. En los primeros minutos, Oscar Perea y Joel Cancimbo rozaron el gol, pero se encontraron con un Santino Barbi, arquero argentino, que respondió con reflejos felinos. El equipo nacional dominó gran parte de la primera mitad, aunque la lesión de Joel Cancimbo al minuto 37 cambió el juego. El segundo tiempo fue otro partido. Argentina ganó confianza con el ingreso de Silvetti y Colombia se quedó sin piernas. Ya cansada Colombia, el gol de Silvetti al 72 y la expulsión de John Rentería por doble amarilla al minuto 79 sentenció el partido para la tricolor. En el otro juego, Marruecos derrotó a Francia por penales en una tanda que quedó 5-4. El penal definitivo lo anotó Naim Biar. En el tiempo regular el juego quedó 1-1.
Para los marroquíes anotó Lisandro Olmeta al minuto 3 en contra, mientras para los franceses lo hizo Lucas Michal al 59. Ahora, Colombia deberá pasar la página y se medirá ante Francia el sábado a las 2 de la tarde para definir el tercer puesto. Marruecos y Argentina, por su parte, jugarán la final del Mundial el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional de Santiago. Bueno, y continuamos hablando de la selección Colombia, pero esta vez la de mayores, que terminó su gira por los Estados Unidos de preparación para el Mundial 2026. Freddy Arciniegas con todos los detalles. La selección Colombia cerró su fecha FIFA de octubre de 2025 con un balance positivo. Los dirigidos por Néstor Lorenzo golearon 4-0 a México y empataron sin goles ante Canadá, resultados que refuerzan la confianza del grupo a menos de un año del Mundial 2026. En el primer amistoso, disputado en Texas, la tricolor fue una máquina de eficacia. Con goles de John Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, Colombia vapuleó en México, que tuvo más posesión pero careció de profundidad. El equipo colombiano mostró solidez defensiva, orden táctico y contundencia en el ataque, lo que dejó una grata impresión entre los hinchas y la prensa internacional. Días después, en Nueva Jersey, el empate 0-0 frente a Canadá sirvió para probar variantes. Lorenzo apostó nada más ni nada menos que por las rotaciones y dio minutos a jugadores como Juan Camilo Portilla, Hamilton Campas y el Cucho Hernández, buscando ampliar la base de convocados. Aunque el dominio fue colombiano, la falta de definición impidió un marcador favorable. Sin embargo, el equipo mantuvo el arco en cero y sumó su 9º partido consecutivo sin derrotas. Con estos resultados, Colombia se mantiene invicta en el año 2025 y reafirma su solidez colectiva, nada más ni nada menos que en amistosos. La defensa, encabezada por Davinson Sánchez y Lucumí, volvió a lucirse firmemente, mientras que el mediocampo mostró equilibrio con Lerma y Richard Ríos. En ataque, Luis Díaz continúa siendo el faro ofensivo. El cuerpo técnico valoró el rendimiento general y la madurez del grupo. Más allá de los números, la selección dejó la sensación de tener una idea clara de juego, capaz de competir ante rivales de peso. Con la eliminatoria ya cada vez más cerca, con la eliminatoria concluida y el Mundial cada vez más cerca, Colombia ilusiona a todo un país con un proceso que sigue creciendo partido a partido. La próxima fecha FIFA será en noviembre. Nueva Zelanda espera ante la falta de confirmación de otro rival. Bueno, y continuamos hablando de fútbol porque la Liga Betplay está al rojo vivo. Estamos en la fecha número 15 y se lucha por el ingreso a los cuadrangulares. Luego de un puente festivo cargado de partidos, nos adentramos a la jornada 16 de la Liga Clausura 2025, la cual comenzará el viernes 17 de octubre y finalizará el domingo 19 del mismo mes. Deportivo Independiente Medellín inaugurará junto con Fortaleza esta fecha el próximo viernes a las 6 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot. Posteriormente, en el Sierra Nevada de Santa Marta, Envigado visita a Unión Magdalena. El equipo samario necesita una victoria para seguir soñando con la permanencia en la primera categoría. Envigado ya jugará el torneo de Play 2026. Y finalmente ese viernes, Independiente Santa Fe, necesitado de ganar para mantenerse el grupo de los 8, visita a Boyacá Chicó en el Estadio de la Independencia de Tunja. Partido pactado a las 8:30 de la noche. Ya para el sábado, Pasto jugará contra Atlético Nacional a las 2 de la tarde en la Libertad. Pasto, totalmente eliminado, jugará ante Nacional, que necesita sí o sí los puntos para asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Luego, Águilas Doradas se lanza a las 4:10. Junior Deportivo Pereira en Barranquilla a las 6:20. Y luego a las 8:30 de la noche, ese sábado 18 de octubre, Deportivo Cali recibe a la América de Cali en un nuevo derbi bayuno, donde el equipo ganador estará con más chances de clasificar, mientras que el perdedor se podría prácticamente despedir de la siguiente fase. El domingo 19, la jornada la inaugurará la Equidad contra Tolima en el Estadio Metropolitano de Techo a las 2 de la tarde, mientras que Llaneros y Once Caldas se enfrentarán en Villavicencio a las 4:10.
y terminará la jornada 16 de esta liga con el partido entre Millonarios, que también necesita sumar para clasificarse a los 8, contra Bucaramanga, el líder indiscutible que quiere asegurar ese punto invisible. Ya saben que toda la información estará en www.eldeportivo.com.co. Y ya para finalizar, cambiamos de tema. Ahora hablemos de tenis porque el Master 1000 de Shanghái quedó en familia. El tenis mundial vivió una de las páginas más sorprendentes en el Masters 1000 de Shanghái 2025. El monegasco Valentín Bachelot, número 204 del ranking ATP al inicio del torneo, conquistó su primer título profesional y lo hizo nada más ni nada menos que en un evento de esta categoría denominada Masters 1000, una hazaña inédita desde que se instauró el formato en 1990. En una final cargada de emociones y con simbolismo, Bachelot derrotó 4-6, 6-3 y 6-3 a su primo Arthur Rinderknech, otro francés que venía de un torneo brillante. El enfrentamiento familiar fue histórico. Por primera vez, dos primos disputaron una final de Masters 1000, hecho que acaparó la atención del mundo del tenis. Su recorrido fue digno de película. Clasificó desde la fase previa, venció a figuras como Holger Rune y Novak Djokovic, a quien eliminó en semifinales con un contundente 6-3 y 6-4. De esa manera se convirtió en el primer tenista de Mónaco en levantar un título ATP. Su triunfo le valió un salto monumental en el ranking, ingresando directamente al top 40 y ganando más de 1,1 millones de dólares en premios. Entre las curiosidades que dejó el torneo de Shanghái 2025 fue que se registró la mayor sorpresa estadística en la historia reciente del circuito, con un campeón salido de la clasificación y sin experiencia previas en torneos ATP finales. Tras el triunfo, Bachelot solo atinó a decir "It's crazy", y lo fue, porque su gesta no solamente definió el tenis moderno, sino que devolvió la magia de las historias improbables, la del jugador que, desde la nada, conquista Shanghái y se gana un lugar eterno en la historia del deporte. Y hasta aquí su noticiero Notas de Occidente. Los esperamos en una próxima edición. ¡Feliz día para todos!